Vamos a empezar la clase de los números y las ciencias sociales. Vamos a ver qué podemos ayudar a aprender a unas personas que se encuentran en un máster en el que tienen que trabajar con datos, pero al mismo tiempo todo lo que tenga que ver con los datos, pues les da pavor. Y que las matemáticas, pues tenemos problemas con ellas. Entonces, esto sería el objetivo central, pero vamos a particularizar un poco. A ver, la motivación. ¿Por qué? Lo hemos estado comentando antes fuera de cámara. El problema es lo que se llama, una palabra que tampoco es muy frecuente manejar, pero anumerismo. Es decir, un rechazo a todo lo que tenga que ver con las matemáticas, la estadística, etc. Que se traduce al final problemas prácticos concretos que se pueden a la hora de manejar e interpretar las cifras y los datos. Entonces, queremos con este mini curso plantear la importancia que tiene para poder entender y para poder diseñar políticas concretas, el buen manejo de los datos. Y esto no es una cuestión al baladí, porque se supone que vosotros en este máster estáis estudiando sociología, las políticas públicas, y se trata de estudiar por qué se hacen y cómo implementarlas. Y en eso, pues os guste o no, hay números. Entonces, el método va a ser lo que se llama taller, así genéricamente, que consiste en presentar 5 casos concretos. Yo no os voy a aburrir con definiciones, con historia de las matemáticas, la historia de los datos y cosas así, sino que vamos a hacer 5 casos concretos. Y vamos a empezar por uno súper concreto, que consiste en hacer un juego, los que estamos aquí. Este juego consiste en que vosotros vais a pensar, cada uno de vosotros, un número, de 0 a 100. Pero ganará aquel que diga el número más próximo a 2/3 partes de la media de todos los números que vais a decir. Entonces, si sois tan amables, ponedme un número, escribid un número ahí y guardadlo, escribidlo. ¿Ya lo habéis puesto? Sí. Ahora se supone que me tiene que salir una hoja de cálculo en la cual vamos a poner los números que habéis dicho, que habéis pensado. Entonces empezamos por aquí y os vamos diciendo, en teoría esto tenía que ser secreto, pero bueno, vamos a ver, con confianza. 33. 33. Siguiente. 45. 27. 78. Bueno, vamos a ver quién es el ganador o ganadora. El promedio resulta ser 45,75 y 2/3 del promedio, que es el que más hay que acercarse, es 30,50. Por lo tanto, ha ganado o está casi empatado entre la 1 y la 3. Habéis observado un pequeño detalle. Son las dos personas que no provienen de políticas ni de sociología. Bueno, algo tendrá que ver. Digo yo que algo tendrá que ver, ¿no? Pero si queréis, vamos a hacer un segundo intento. Vamos a daros una segunda oportunidad para poder acertar. Vamos a hacer otra iteración. Vamos a decir otro número. Escribe otro número, o el mismo si queréis. Otro número entre 0 y 100 para intentar aproximarse a 2/3 partes de la media de todos los números. Estoy preparado, ¿sí? 31. 31. 40. Estáis bajando un poquito. 35. Ahora subes. 34. Bueno,
Vamos a ver quién ha ganado. 35 es el promedio y 2/3 sería 23,33. Por lo tanto, ahora aquí ha ganado claramente el 1, 31. Aunque podría haber bajado un poco más. Si ahora hiciéramos una tercera iteración, que no la vamos a hacer, porque no quiero que os sintáis mal, pero si hacemos una tercera iteración, ¿qué pasaría? ¿Qué pondríais ahora? Bajaríais, ¿no? Bajaríais un poquito. Todos bajaríais, ¿no? Y si hiciéramos 20 iteraciones, ¿qué pasaría al final? Cero. Cero. Todo el mundo pondría cero. En teoría, esto en la tercera, en la cuarta iteración, todo el mundo pone cero. ¿Qué es lo que hay que poner? El cero es 2/3 partes de la media de cero. Si todos ponemos cero, gana el cero y todos ganan. Porque al final han detectado la situación. ¿Y la situación cuál es? La situación es que nosotros tenemos un conjunto de personas sobre la que hacemos una expectativa de cómo ellos son racionales. Si nosotros pensamos que los demás son irracionales y que las matemáticas no las pueden ni ver o no quieren razonar matemáticamente, ¿qué haremos? Diremos, todos los demás menos yo, que soy irracional, van a poner un número aleatorio entre 0 y 100. Y entonces, si son mucha gente, aquí somos 4 solo, pero por la ley de los grandes números, eso en promedio acabará siendo 50. ¿Se ve? Entonces, ¿y yo qué tengo que decir? Pues lo que ha dicho la compañera. Ha pensado, todos los demás son irracionales menos yo. Y entonces, por eso digo 33, que es 2/3 de 50. Pero no ha caído en la cuenta que había otra persona que también podía pensar lo mismo. Y entonces, al final, la cosa ha bajado un poco. Y entonces, al final, casi le ha ganado la otra persona que ha dicho 27. Pero vamos, ¿no? Habéis quedado casi iguales. Pero vamos, veis la marcha, ¿no? Entonces, la siguiente sí que os habéis dado cuenta vosotros. Voy a bajar un poco porque parece que la cosa está por los 30. Pero claro, si todos pensáis lo mismo, tendréis que haber dicho 16 en la segunda. Aun con el mismo razonamiento que antes, sin pensar que la gente se va a dar cuenta, tú tenéis que haber dicho 16. Has dicho 31, has dicho que bajará un poco, pero bueno, ya veis la marcha, ¿no? ¿Veis lo que está pasando aquí? Entonces, a ver si me deja cerrarlo, volver. Ya veis lo que pasa. Tenemos un problema con las matemáticas. Y no pasa nada. Solo se necesita que no tenga perfiles de psicosis. O sea, que no te afecte psicológicamente. O sea, de que no sea odio, simplemente pues que tienes que asumir que hay que trabajarlo un poco. Entonces vamos a ver un primer caso que es muy importante. Si dijéramos qué es lo que necesito yo más urgentemente que comprendan toda la gente que trabaja en temas sociales, la diferencia entre la media y la mediana. Y para eso voy a usar un ejemplo muy sencillo, que es unos pigmeos, una tribu de pigmeos que tiene un equipo de baloncesto. Esos rectángulos representan las alturas de esos pigmeos. ¿Me seguís? Esto es un ejemplo. Luego veremos ya con dinero, con otras variables. Pero aquí este es el pigmeo alto que mide unos 60. Ese es el alto del equipo. Este es más bajo, mide 1,40. Pero, ¿me seguís? Aquí hay 3 que miden 1,50. Es al mismo tiempo lo más abundante y es la media. Esto es lo que pasa siempre con muchísimas variables estadísticamente. Lo más abundante es la media. Eso se llama distribución normal. Y todo lo habéis dado en algún momento de vuestra vida, pero muy pocos lo han entendido. La distribución normal significa que lo más abundante es al mismo tiempo lo que está en medio. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que en estas distribuciones normales, la media de altura y la mediana suelen ser la misma. Y esto lo estamos intentando extrapolar siempre a todas las situaciones. Y por desgracia, o por suerte, eso no es así. En la práctica, eso no pasa con muchas variables. Lo que pasa con la altura, o con el peso,
o con muchas variables físicas. No pasa con las variables económicas. Y para simularlo eso, en esta tribu necesito poner a una persona muy alta. Imaginaos que este es el equipo de los pigmeos y fichan a Pau Gasol o al jugador de baloncesto, ese es de mi época, el que más os guste. Pau Gasol, Doncic, ¿cómo se llama? Doncic, este otro. Entonces lo fichan. ¿Qué ocurre en ese caso? Que la distribución se distorsiona mucho y entonces tenemos aquí a Doncic o Pau Gasol. ¿Qué ha pasado? Que la distribución ya no es normal. De hecho, aparece una persona que no es normal. Ya la misma palabra en el sentido estadístico del término, que cuando se utiliza para otras cosas es muy peligrosa la palabra. Entonces, pero a efectos nuestros, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido una cosa, y es que la mediana ya no es más la media. De hecho, es muy diferente la mediana de la media. Solo una persona ha conseguido separar las dos cosas. Las ha separado, de hecho, de una manera notable, porque fijaos que ahora la media está casi a la altura, o mejor dicho, del más alto, cosa que es falsa cuando tú piensas en los pigmeos. Por eso, en este caso dirían, pero ¿cómo que la media de altura de los pigmeos es 1,60? Eso no es verdad. No es verdad. O sea, no sé, serán las estadísticas. Claro, porque es que la distribución no es normal. La media informa de la altura media, punto. Pero si tú dices, ¿pero qué es que pasa? ¿Que han crecido los pigmeos? No. Ellos siguen siendo igual de altos que eran antes y la altura de ellos media, con el incorporado es 1,60, pero su mediana es 1,50. Por eso la mediana es muy importante, porque representa el valor representativo, digamos, de una población. ¿Se ve? ¿Se ve esto? Pues si ahora lo veis, en vez de con alturas, con dinero, lo vais a entender mucho mejor. Y vais a entender cómo eso tiene una aplicación. Estos son mileuristas, un término súper antiguo que determinaba personas que ganan 1.000 euros al mes. Que entonces se suponía que era pues, el sueldo mediano. No confundir con más frecuente, que es la moda, pero no vamos a entrar en el momento, ya tenemos bastante con la media y la mediana. Entonces, estos son 1.000 euros, que es la media, este gana 1.200 y este 800, por lo tanto la media y la mediana son 1.000 euros. Sin embargo, si el que gana más de 1.200, que gana 1.200, resulta que se sube el sueldo, porque además, como es el jefe, pues se lo multiplica por lo que quiere, que en este caso es por 2, por 3, dice, ¿qué cojones? 1.200, no, 3.600. Entonces, automáticamente la estadística, lo que dice el periodista o el que está analizando los datos es, señores, ha subido la media de salarios. Y entonces todos estos se preguntan, ¿pero de quién? ¿Quién gana eso? ¿Cómo que la media de los salarios es 2.500 euros al mes? ¿Dónde está esa gente? Que no la veo. Pues no la ves porque estadísticamente no es frecuente. Lo más frecuente sigue siendo lo que ya era. No ha pasado nada, a la mayoría de la gente no le ha pasado nada. La mayoría de las familias siguen estando igual de bien o igual de mal que estaban antes. Y por eso cuando se hacen salarios de referencia, cuando se hacen rentas de referencia para ayudas o para lo que sea, se tiene que utilizar por fuerza esa media. Porque la media, cuando la distribución no es normal, es una variable que hay que usarla con mucho cuidado. Y entonces me preguntaréis, con razón, ¿por qué demonios no se usa siempre la mediana y se usa la media? Y aquí la razón no es muy confesable, pero hay que decirla. Y es porque el trabajo estadístico con los datos que hay que hacer para obtener la media es mucho más fácil, más rápido y más barato que para la mediana. Hacer una media, a fin de cuentas, es sumar todos los salarios y dividir por el número de personas. Eso se hace en 0,01 segundos. Lo hace cualquiera. Pero hacer la mediana requiere tener los datos ordenados de mayor a menor. Y tienes que tener 17 millones de datos ordenados de mayor a menor y encontrar justo aquel que está en medio. Esa es la media.
y es más costoso. Si no tienes un sistema informático y de datos suficientemente potente, es probable que la cosa pues no acabe muy bien. Y por eso es la razón por la que se usa mucho. No pensemos en teorías de la conspiración ni cosas así, que también es muy frecuente. No, simplemente la mediana es más costoso, pero es que es mucho más informativo para distribuciones no normales. No vamos a entrar en toda la casuística estadística que sí que la habéis dado en algún momento, pero la habéis olvidado. Ahora vamos a otro asunto que me parece fundamental, me parece básico, clave, que es el asunto de la media y la varianza, dos conceptos que todos habéis visto. Incluso, te voy a decir, no solo los que te protegéis de las ciencias más de economía, sino también, en caso políticas, ¿no? El concepto de varianza seguro que lo has dado. También las de sociología. ¿Sí? La varianza, ¿qué decís de la varianza? ¿Qué os sugiere la varianza? La varianza es Sí. el aspecto cambiante de un valor. Aspecto cambiante de un valor. ¿Tú qué añadirías a esto? Una cosa que di en algún momento dado. Sí, la varianza sería una medida cuantitativa del grado en que una variable se desvía de sus valores medios. ¿Qué hemos hecho antes cuando hemos metido a esa persona de 2 metros y pico? Es aumentar la varianza de las alturas de una manera muy forzada, ¿no? Eso es una medida de la dispersión de los datos. Y es muy importante. Tremendamente importante. Porque cuanto más dispersión hay en los datos, la media tendrá un carácter informativo mucho más matizable. Ya lo hemos visto antes. La media, ¿cuándo ha empezado a funcionar mal? Cuando los datos se dispersaban y además encima lo hacían de forma sesgada hacia un lado. Es cuando la media empezaba a dar problemas. Que sí, que será muy fácil de calcular, pero te puede estar engañando. Te puede estar engañando, literalmente. Y como tenemos unos sistemas de funcionamiento de razonamiento, como vemos, muy limitados y muy demasiado encajonados, matemáticos, numéricos, es muy fácil engañarte. Es muy fácil meter un bulo, hacer un vídeo de YouTube con una música de Enya debajo, diciendo cualquier barbaridad. Por ejemplo, aquí es un caso concreto, muy concreto. Esto representa dos líneas. Muy importante entenderlo. La línea azul y la línea de color naranja, amarillo. ¿Qué representan esto? Son dos escenarios alternativos. La línea azul sería la evolución de la temperatura en un lugar y momento, o sea, el día 3 de febrero en el aeropuerto de Zaragoza. ¿Sí? Eso es muy importante, tener un lugar y un momento. Pero a lo largo de los años, ¿vale? Pero la serie azul sería la evolución de esa temperatura en ese lugar y en ese momento, el día 3 de febrero, en el aeropuerto de Zaragoza, a lo largo de los años, si no hubiera cambio climático. Claro que no siempre la misma. Obviamente, en febrero, aunque haga frío, o sea, estaríamos hablando de temperaturas bajas, pero no es lo mismo el 3 de febrero de 1960 que el 3 de febrero de 1980, ¿vale? ¿Qué diferencias hay? Pues, según la serie azul, no muchas. ¿Qué significa eso? Que la serie azul tiene una varianza pequeña. Tampoco podemos decir grande, pequeña, porque no sabemos otras. Es la que ha tenido siempre. Era su varianza antes del cambio climático. ¿Sí o no? Antes del cambio climático. Pero hay otra cosa muy importante, y es que aquí sí que hay que tener claro la tendencia en el tiempo de esta variable, era que no había tendencia. Es decir, teníamos una temperatura media en el aeropuerto de Zaragoza el 3 de febrero que era de menos 2 grados. O más 2, por ejemplo. Vamos a poner más 2 grados. ¿Estamos? ¿Podía bajar a menos 4? Sí. ¿Podía subir a 6?
Sí, pero eso es todo. ¿Se ve? Pero esta media aquí sí que es muy importante, sobre todo cuando la varianza es muy pequeña. Es muy importante tener claro, porque es que esa es la representativa. Tú si vas ahí el día 3 de febrero al aeropuerto de Zaragoza, ¿cuánta ropa te tienes que llevar? Pues para 2 grados. No te tienes que llevar como si fueras al Polo Norte, ni tampoco como si fueras a las Bahamas. ¿Vale? Una cosa así. Ahora, pensar que cambia el régimen climático, por alguna razón que no somos capaces de entender, y pasan dos cosas que tienen que ver, pero que son muy distintas. Una, que cada vez es más cálido ese sitio, ese día. Eso es una cosa. Que en los últimos 100 años, la probabilidad de que tengas 2 grados ahí es mucho menor, y lo más probable es que tengas 4 grados en Zaragoza. Además, es que es un poquito más que a nivel mundial de lo que tenemos en Aragón. Entonces, 4 grados. Ahora, desde tenías 2, ahora tienes 4. Que podrás tener un día más y otro día menos, como antes. O no. Porque lo que dice aquí es algo mucho más importante. Podrás ahora tener temperaturas tan altas, mucho más altas que antes, y mucho más bajas. Es decir, ha aumentado la varianza. Las dos cosas han aumentado. La media, están aumentando la media, y está aumentando la varianza. Las dos cosas. Pues claro, se pueden dar circunstancias como esta, que pongo aquí como ejemplo. En el nuevo régimen de media y varianza, puede ocurrir que en el año 2005 tengamos la helada más grande observada, registrada en el aeropuerto de Zaragoza. Respuesta rápida, por supuesto. ¿Significa eso que el cambio climático no existe? Por supuesto que no. ¿Vale? ¿Se ve? Ahora también os digo, conforme pasa el tiempo y la media va subiendo, la probabilidad de tener una helada más fuerte que históricamente registrada también disminuye. La próxima que venga de este tipo ya será con una media tan grande que tendremos lo que será la helada de 2060, serían 16 grados en febrero. Porque en julio tendremos 60. ¿Se ve? Dirás, no, pues 1,5 grados de temperatura más no pasa nada. 1,5 grados, si la varianza no cambiase, sí. Pero cambiando la varianza podemos tener 60 grados en 2040, 2030, 2035. En el aeropuerto de Zaragoza, en el mes de julio, podemos tener 60 grados tranquilamente, como este año ha habido en un aeropuerto en Irán, que no nos inventamos nada, por la varianza. Claro que este día en las noticias no tenéis que convencer a nadie de que no existe el cambio climático. Cuando tienes 60 grados en la calle, la gente no hace falta que le expliques nada. Pero este día hay gente con estudios que ha dicho que ¿dónde está el cambio climático? ¿Por qué? Porque tiene estudios, pero tiene anumerismo. Y una persona numérica es muy fácil de engañar. O de autoengañarse a sí mismo, que me da igual. ¿Se ve? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es parar un momento